a leer. Vimos la semana pasada la batalla en Gabaón y el gran milagro que Dios realizó ahí, deteniendo el sol en su descenso y la luna en su movimiento. Y pues esto permitió que se diera una derrota total sobre los 5 reyes de los amorreos. Y bueno, en este punto de la batalla de Gabaón es evidente que Josué e Israel están verdaderamente comprometidos con Dios, están verdaderamente comprometidos con la misión que Dios les ha encomendado, y están dispuestos a cumplirla en plenitud, no nada más una parte, no la mitad, no 3/4, completo, ¿no? Ellos están dispuestos a llevar a cabo la tarea que les ha encomendado Dios por completo. Y por eso Dios no va a dejar de darles victorias. Si vemos, Josué y el ejército de Israel van a tener completa victoria sobre los reyes del sur, y después va a comenzar la campaña del territorio del norte y van a tener completa victoria sobre los reyes del norte. Y hay un versículo que nos enseña la causa del éxito que tuvo Israel a lo largo de estas campañas de conquista y expansión. Acompáñeme por favor a Josué capítulo 10, versículo 42. Josué capítulo 10, versículo 42 dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, y vea lo que dice ahí: porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Aquí si uno analiza el libro de Josué, vamos a ver que de distintas maneras se le recuerda al lector de este libro que el motivo del éxito de los israelitas en la conquista es que Dios iba con ellos. Es muy claro, es muy evidente que este es un mensaje que quieren que se quede bien grabado en la mente del lector y en la mente de los hijos de Israel. En este tiempo en este tiempo se leen porciones extendidas de la Biblia, de los libros que existen en el Antiguo Testamento en ocasiones especiales. Hay fiestas en las que se les lee durante 6 horas un libro completo, ¿no? En voz alta para que lo escuche el pueblo que está congregado en alguna festividad de Israel. Y cuando se lee el libro de Josué, el que lo está leyendo y el que lo está escuchando claramente puede entender un mensaje. Todas las victorias son producto de la mano de Dios. No son un producto del obrar humano o de la agilidad humana o de la destreza humana. Muy probablemente el autor del libro es Josué, ¿no? El mismo Josué. Y él es usado por Dios para plasmar esto claramente. El Señor siempre quiere que se le reconozca por lo que Él hace. ¿Por qué? Porque Él hace prácticamente todo, ¿no? Las cosas más complicadas Él siempre las hace.
Y nosotros ahorita somos lectores del libro de Josué. Y podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. Nunca debemos de olvidar que al igual que los israelitas, todas, y dígase a usted mismo, todas las victorias que hemos tenido hasta el día de hoy son porque Dios nos las ha dado. Algunos pueden decirse a sí mismos, bueno, yo he trabajado y yo me he esforzado, ¿no? Y probablemente es cierto, probablemente le ha echado ganas y se ha esforzado, pero igual de cierto era que los guerreros de Israel eran los que blandían las espadas y las lanzas, ¿verdad? No era Dios, Dios no movía un montón de lanzas y espadas y atacaba, ¿no? Los israelitas hacían su parte, fíjese, su pequeña parte. El que hizo las grandes cosas fue Dios, el que derribó los muros en instantes fue Dios. Los israelitas no lo hubieran podido hacer. El que hizo llover piedras sobre el ejército enemigo fue Dios. Los israelitas no lo hubieran podido hacer. Es más que claro que los israelitas nunca hubieran podido detener el movimiento del sol o de la luna, ¿no? Eso lo hizo Dios. Entonces, todos estos factores, todos, y la estrategia para vencer a los de Ai fue dada por Dios. Todos estos factores fueron dados por Dios. Entonces, ¿quién hizo la mayor parte? Dios. Él fue el que hizo la mayor parte. Así es igual con nosotros si lo pensamos detenidamente. La cosa es que no pensamos en muchas ocasiones detenidamente y nada más vemos un cuadro del panorama, ¿no? Y con ese nos quedamos y por eso creemos que nosotros somos a veces grandes protagonistas de las victorias de nuestra vida. Pero póngase a pensar ¿cuántas veces no se le abrió una puerta que usted no esperaba que se le abriera? Y usted no se esforzó. ¿Quién la abrió? Fue Dios. ¿Cuántas veces se abre una oportunidad que era improbable que se abriera? ¿Quién la abrió? Dios. Y vámonos a cosas más básicas, porque las personas pueden decir, ok, yo trabajé, ¿no? Yo me levantaba temprano, yo le eché ganas a prepararme, después emprendí y demás. Bien, sí. ¿Y si no hubiera tenido salud? ¿Lo hubiera podido hacer? No. ¿Y quién le concedió la salud? Dios. Dios le concedió la salud. Entonces, entendamos que si salimos adelante y siempre que salimos adelante, Dios está involucrado y Él es el que hace la mayor parte. Por eso a Él es a quien se le debe de dar toda la gloria. Y en este punto que vamos a tocar dentro del ministerio de Josué, pues ya han pasado aproximadamente 5 años. Y mire, antes de pasar este tema, en el libro de Josué Dios nos deja un ejemplo muy, muy claro de cómo en nuestras fuerzas no lo logramos. ¿Se acuerda de Ai? Israel mandó un ejército con ventaja numérica. Eso es muy importante en las batallas de este tiempo. Los números ayudan mucho. Y no pudieron ganar. ¿Por qué? Porque Dios no iba con ellos. Póngase a pensar cuántos desastres no han sucedido en su vida porque Dios no le acompañó, porque usted se lanzó en una aventura en la que no tenía la bendición de Dios.
en la que tomó una decisión sin consultar a Dios. Generalmente son de los grandes fracasos dentro de nuestras vidas, ¿no? Cuando no consultamos a Dios y tomamos una decisión sin ver cuál es su voluntad, o cuando hemos pecado en su contra y Él no nos acompaña. No le digo que se aventuren, pero seguramente en algún momento lo ha hecho. Yo creo que todos lo hemos hecho y a todos nos ha ido mal. Entonces es importantísimo que le demos la gloria a Dios. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando. Después, la campaña de conquista de la tierra prometida fue larga. Fue una campaña hasta este punto, el punto en el que vamos a encontrarnos ahorita históricamente, de 5 años. Y en este tiempo, 5 años vale mucho. La humanidad no tiene las condiciones que nosotros. Vivimos en un tiempo, con todo y COVID, privilegiado y maravilloso, porque tenemos un montón de avances a nuestro favor. Nunca hubo una vacuna para la peste negra, y la peste negra borró una porción importantísima de la población del mundo en lo que fue Euroasia. Y estamos hablando como de 1/3 de la población, tal vez un poco más, ¿no? Que mueren por una peste. En el tiempo de Josué hubo otro tipo de pestes, pero la humanidad vive en condiciones más precarias, con menos descanso, ¿no? Hay algunos como Josué o como Moisés que tienen una vida pues bastante longeva, pero no la mayoría, ¿no? Hay una mortalidad infantil y juvenil alta, muchos niños mueren, muchos jóvenes mueren, y pues cada año es valioso. En este tiempo, y bueno, en la Edad Media, cumplir un año era pues verdaderamente una bendición de Dios, era una batalla constante de supervivencia. ¿Cómo cree que era sobrevivir 5 años de guerra? Las guerras no son agradables, para nada. En la actualidad son brutales las guerras, sí, horribles, sí, pero en este tiempo son peores. En la actualidad las guerras son a distancia. Es poco el combate cuerpo a cuerpo que se tiene. En este tiempo el 90% del combate es cuerpo a cuerpo. ¿Cómo cree que se encuentra el cuerpo de alguien que durante 5 años ha estado en guerra constante? Porque no era, en este tiempo hay costumbres militares, ¿no? Y una buena parte de los reinos tiene la costumbre de ir a la guerra una vez al año. Dependiendo de la región salen en distintos tiempos, ¿no? Pero en el verano se tiende a salir a la guerra, pues porque hay que comer en los campos y es más fácil hacerse de ciertos alimentos, ¿no? Pero es una temporada, o sea, a menos de que haya un conflicto grande, pues es una temporada en la que se sale a la guerra, no es todo el año. Acá son 5 años completos que llevan de guerra. Ha sido un periodo desgastante, ha sido un periodo pues pesado, de mucha actividad. Pero en este punto, cuando ya llevan 5 años de guerra, en Gilgal, que fue, como haga de cuenta, el cuartel general de Josué, se va a presentar un hombre especial. Este hombre va a ir con el líder de Israel para decirle lo siguiente, y acompáñame a Josué capítulo
14, versículo 6. Josué capítulo 14, versículo 6 dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo que sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb viene con Josué para recordarle lo que el Señor le había dicho hace muchos años atrás, para ser exactos, como 45 años atrás. Mire, Caleb fue uno de los 12 espías junto con Josué, que fueron enviados a la tierra de Canaán a reconocer la tierra prometida. Después del éxodo tardan un tiempo en llegar al monte Sinaí, porque pues no está a la vuelta de la esquina y se está moviendo pues un pueblo de cerca de 1,5 millones de personas. Llegan al monte Sinaí y están en el monte Sinaí recibiendo la ley, teniendo el incidente del becerro de oro y construyendo el tabernáculo que le fue mostrado a Moisés mientras estuvo en el monte Sinaí, como un año más o menos. Y una vez que se levanta que se erige el tabernáculo, el Señor les dice: ok, es hora de ir a la tierra prometida. Y llegan a Cades Barnea, ahí acampan, y Moisés manda a estos 12 hombres, no son tan jóvenes, pero no están viejos, ¿no? Están en la plenitud de su vida, en la plenitud de sus fuerzas. Y ellos tienen la misión de recorrer la tierra prometida del lado oeste del Jordán y pues ver cómo es la tierra, qué frutos hay, si es tan buena como les han dicho, qué tipos de ciudades hay. Tienen la misión de explorar, ¿no? Explorar, esa es su misión. Y al regresar de estos 40 días de exploración, esto es lo que sucede. Acompáñenme a Números capítulo 13, versículo 31. Números capítulo 13, versículo 31, dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El problema con estos 10 espías
es que ellos vieron la tierra prometida con sus ojos naturales, sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso una de las cosas que podemos notar aquí es que no apreciaron el valor que tenía la tierra. Cuando empiezan a dar su informe, sí les dicen que es tierra en la que fluye la leche y la miel. Y a mí en lo personal, me hubiera gustado conocer la tierra prometida en esa condición, porque me gusta mucho la leche y la miel. Entonces, pues imagínese, habla de la abundancia, ¿no? Pero también se debe de considerar como algo literal. Si usted se acuerda, cuando Saúl emprende una campaña contra los filisteos, se adentran en un momento en el bosque y pues su hijo Jonatán tiene hambre y se siente cansado y pues se acerca a un árbol del que está escurriendo la miel, ¿no? O sea, la gente podía acercarse ahí y comer miel. Eso de haber sido bien padre, ¿no? Yo creo que visualmente también ha de haber sido cautivador ver ese tipo de bosque, ¿no? Si hay miel, es que hay flores también, ¿no? Porque las abejas pues generalmente polinizan y llevan eso al panal, ¿no? Entonces debía de ser una tierra preciosa. ¿Cómo cree que se veían los viñedos de donde llevaron las vides que tenían que cargar entre varios hombres? Han de haber sido preciosos, ¿no? Nada de eso les importó. No le dieron el valor que tenía, porque cuando usted quiere algo que le guste y le da valor, ¿a poco no le echa ganas para conseguirlo? Sí, ¿no? Pues ellos no le dieron el valor. Si le hubieran dado el valor, pues vamos a esforzarnos, ¿no? Pero no. Lo que hicieron fue ver las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y como no tomaron en cuenta a Dios, pues se vieron con la realidad de que en ellos mismos pues no tenían la facultad de tener la victoria, y tuvieron un concepto de sí mismos que Dios no les dio. Mire, ¿cómo le habló Dios a Israel? Ellos han tenido un problema de orgullo extremo en muchas ocasiones, pero en este momento no lo están teniendo. Pero Dios les habló en el Sinaí de una manera pues que ellos deberían de ser, pues de verdad que somos un pueblo especial, porque ¿a qué otro pueblo en el mundo Dios les dijo lo que habló en Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Dios verdadero les está diciendo: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y se los había demostrado atrás, ¿no? La manera en la que los sacó de Egipto no dejaba dudas que el Señor los consideraba su propiedad. Pero ellos no pueden ver eso, no están tomando en cuenta a Dios. ¿Y cómo se ven a ellos mismos? Como langostas. Esa es la visión que terminaron teniendo por no tomar en cuenta a Dios y no ver lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y bueno, se topan con los habitantes de Canaán, con unos muy particulares de los que vamos a hablar ahorita más adelante. Y dijeron: bueno, es que nosotros somos como langostas, ¿no? Como grillos o como chochos que ya van a empezar a salir. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a desanimar al pueblo. Y mire, tristemente es más fácil desanimarse que animarse. Y uno de los grandes problemas
con los que tenemos que lidiar hoy es que hay un montón de voces desanimando. Para todo, para todo. Yo estoy cansado ya de oír noticias, la verdad. Lo tengo que hacer por mi trabajo. Y bueno, porque también practico el alemán escuchando las noticias de allá, ¿no? Pero ya me enfada oír, por ejemplo, le estaba diciendo a mi papá que en Austria están diciendo que ya se están preparando para la cuarta ola. Y yo, chispas, acaben la tercera, ¿no? Y luego hablen de la... Pero no, ellos ya están hablando de eso allá, ¿no? Esperemos que aquí en México la cosa sea distinta. Pero ¿eso cansa o no cansa? ¿Sabe que muchísima gente no se ha querido vacunar por palabras de desaliento? Es que desanimar a las personas es increíblemente fácil. ¿Y a quiénes debemos de escuchar? A los que nos animan. Mire, siendo honestos, el gobierno federal ha tenido una postura, digámoslo así, lo más positiva posible, y eso sirve en el ánimo. No es que uno diga, debemos ignorar las cosas malas que han pasado muchas cosas malas, sí, muchas pérdidas, sí, pero es muy distinto encarar el futuro con esperanza a encararlo con una nube negra que te dice todo va a ponerse peor y no vamos a salir de esto. Pero la verdad, y lo vemos aquí también, es que pocas son las voces que tienen esta actitud. Pero la de Caleb es una de estas voces que tiene una actitud de confiar en Dios y salir adelante. De 12, 2 únicamente ven las cosas desde la perspectiva de Dios, Josué y Caleb. El resto, que son líderes también, el problema aquí es que estos 2 espías son líderes de Israel, no son personas que se eligieron al azar, no podemos usar la palabra príncipe porque no se utiliza en este tiempo, pero son de los representantes importantes de las tribus. Es un representante por tribu, uno por cada una de las 12 tribus de Israel, y solo 2 están viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, y el resto de los líderes están desanimando, están poniendo piedras de tropiezo, y el pueblo pues les hace caso a ellos. Eso no le quita su responsabilidad al pueblo, ¿no? Pero es una falla grave en el liderazgo de Israel en ese momento el desanimarlos de esta manera tan grave. Pero vea la enorme diferencia que hay entre Josué y Caleb y los otros 10. Josué y Caleb vieron exactamente los mismos obstáculos que los otros 10. No iban separados, ¿no? Recorrieron la tierra juntos y vieron las mismas ciudades amuralladas, vieron las mismas armerías, vieron los mismos guerreros temibles. Pero la cosa es que Josué y Caleb vieron a Dios peleando por ellos. A ellos no se les olvidó lo que Dios hizo en Egipto. Y aunque este milagro de la batalla de Gabaón es increíblemente sorprendente y poderoso, todo lo que pasó en el Éxodo fue algo que se impregnaba más en el corazón de una persona, porque fue un año completo de ver la mano de Dios con un poder grandísimo. Y ellos 2 sí dimensionaban lo que Dios hizo. Ninguna ciudad-estado de la tierra de Canaán se comparaba en poder
con el ejército de Egipto. El ejército de Egipto es el más temido o el segundo más temido de los ejércitos que hay en la tierra en este tiempo. Es la nación más poderosa o peleándose por los primeros lugares de las potencias mundiales de este tiempo. Su desarrollo tecnológico, su desarrollo militar en todas las áreas, armamento, capacidad de reunir hombres, entrenamiento, estrategia y demás, es muy superior por mucho, que cualquier ciudad de la tierra de Canaán. ¿Y dónde está el ejército de Egipto? En el mar. ¿Y quién lo sepultó ahí? Dios. Faraón era probablemente o el hombre más poderoso de la tierra o de los más poderosos de la tierra. Su poder no se compara en nada con el rey de Jericó, con cualquiera de los reyes de Canaán, ¿no? ¿Y cómo estaba Faraón después del éxodo? Derrotado, si no es que muerto. Es muy probable que también hubiese muerto. Entonces ellos sí tenían presente esto, ¿no? Dios hizo como más o menos 1 año, 6 meses atrás estas maravillas. ¿Qué van a hacernos estos de Canaán, no? Y por eso, vean lo que les dice Caleb en el versículo 30 y en Números 13. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Como que es un cambio de actitud completamente distinta. Imagínense el coraje que se necesitaba. Ya hemos visto en este punto que los israelitas no son hojuelas con miel, ¿verdad? No son blancas palomitas ni corderitos apacibles. Tienen sus arranques de ira y son un montón que ya están desertando, y a él no le importa, se levanta con todo el valor que hay en su corazón y los calla a todos para darles este mensaje, ¿no? Vaya al siguiente capítulo, a Números capítulo 14, versículo 6. Ahí van a ser Josué y Caleb hablando. En el versículo 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Se acuerda cómo se veían los otros 10 espías? Como langostas. Ellos 2 se ven de una manera muy distinta, porque ellos ven a los cananitas como pan. ¿Y qué hace uno con el pan? Se lo comen, ¿no? ¿Y cuesta mucho trabajo comerse el pan? No, por eso le va también a los panes de aquí, porque no cuesta nada de trabajo, es bien fácil comer este pan, es agradable comer el pan. Pero hay algo bien importante aquí en las palabras de Josué y de Caleb al final del versículo 9. Ellos les dicen: su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Los cananitas tenían
¿En qué sentirse confiados? Sí. Como hemos hablado a lo largo de esta serie, tienen experiencia en la guerra, tienen ciudades fortificadas en un terreno difícil de conquistar, porque muchas de las zonas de las ciudades están en medio de la zona montañosa, ¿no? Y pelear cuesta arriba es una desventaja. El que está en la cima tiene una ventaja estratégica muy grande, ¿no? Entonces, para un ejército sin experiencia como el de Israel, pues podía representarles un problema, ¿no? Entonces los cananitas sí tenían en qué confiar en ellos mismos, pero Josué y Caleb les dicen: esa confianza que ellos tienen es vana, su amparo no les sirve. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y como doblegó al rey de Egipto, los va a doblegar a ellos. Entonces no tengan miedo. En Caleb se vio un hombre valiente que puso toda su confianza en Dios, sabiendo que con las fuerzas de Dios las ciudades amuralladas iban a caer y los gigantes iban a caer también. No iba a haber ciudad que les pudiese resistir, no iba a haber gigante que les pudiese vencer. Pero tristemente la gran mayoría del pueblo de Israel no tuvo la fe y la fidelidad que Josué y Caleb tuvieron, y se dejaron persuadir por las palabras de desánimo. No se deje desanimar, hermano. No deje que lo desanimen tan fácil. Una cosa importante es que cuide las conversaciones que tiene. Yo no le recomiendo que escuche tanto a personas negativas. ¿Por qué? Porque va a terminar pensando como ellos. Es la verdad. Si usted se junta con gente que siempre se está quejando y que todo lo ve gris, en una semana va a estar viendo el mundo gris también. Es real, ¿eh? No es una exageración. Esas son de las cosas más contagiosas que hay. Las palabras de desánimo son muy efectivas para el efecto que buscan realizar. Busque escuchar a personas que le animen, no que le digan que sí a todo lo que quiere oír que sí, no. Hay cosas en las que nos tenemos que frenar, ¿no? Y Dios se encarga de llevarnos con las personas que nos saben dar consejos y palabras sabias, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las personas de Israel se dejaron convencer por los 10 espías, no escucharon a Josué y a Caleb, y eso trajo consecuencias. Dios determinó que ninguno de los adultos que estaba listo para pelear por la tierra prometida en este punto iba a entrar a esa tierra. Y aquí va a comenzar el gran vagar de Israel. Por cada día que los espías estuvieron recorriendo la tierra de Canaán, Dios les estableció un año de vagancia en el desierto, hasta que toda esa generación que no confió en Él pereciese en el desierto. Y todos perecieron, desde la persona más común hasta Aarón, el primer sumo sacerdote. Todos quedaron enterrados en las arenas del desierto. Todo por no confiar en Dios, y se perdieron de
un montón de cosas. En primer lugar, se perdieron de ver la mano de Dios obrar con poder como lo vieron en Egipto, porque vimos que los milagros que Dios obró durante el ministerio de Josué no fueron milagros menores, se los perdieron. ¿Qué otra cosa perdieron? El reposo. No es lo mismo armar una tienda en el desierto con todo y la nube de Dios, ¿no? Dios nunca dejó de ser bueno con ellos. Pero no es lo mismo estar ahí en un desierto a estar en una tierra donde hay temporadas de lluvia y reverdece todo y se puede segar, se puede sembrar y cegar y se pueden plantar viñas, se pueden plantar olivos y hay cosechas a lo largo de las temporadas de los años y se alegran de recibir de esas cosechas. No es lo mismo tener pastizales a las arenas del desierto. ¿Qué prefiere usted? Las arenas del desierto, un lugar donde hay bosques, donde hay pastos, donde hay ríos. No conozco a mucha gente que le gusta el desierto, sí hay gente a la que le gusta, ¿no? Pero a la mayoría no, por eso no es un lugar con grandes poblaciones. Se lo perdieron. Se perdieron de disfrutar de esta tierra donde fluía la leche y la miel por no confiar en Dios y verlo todo desde el plano material. Pero Dios vio el corazón de Josué y el corazón de Caleb. Y de toda esta generación, solo ellos dos entraron a la tierra prometida. Y Josué entra como el líder de la nación, como el profeta de Dios también. Pero es bien curioso ver a Caleb, porque Caleb no es un jovenzuelo. Honestamente no sé qué tan involucrado estuvo Josué en la batalla, pues empuñando una espada, ¿no? Y las armas de guerra, no me aventuraría a decir, probablemente sí participó. Del que estamos seguros que sí le entró fue Caleb. Y Caleb tiene 80 años cuando entran a la batalla, ¿no? Y da emoción ver a alguien así, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo que no es una persona en la flor de su juventud, tiene 80 años, ¿no? Y no se le ha olvidado la promesa que Dios le ha dado y ha estado activo en toda la guerra de conquista. Y han pasado 5 años, ¿no? Y acompáñenme a Josué capítulo 14, versículo 10 para ver lo que Caleb le viene a decir también a Josué. Ya vimos una parte. Pero ahorita vamos a ver más. Josué capítulo 14, versículo 10. Dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Tiene 85 años. Nadie aquí en este auditorio tenemos 85 años. Y a esa edad
le está diciendo a Josué: sabes que estoy igual de fuerte que hace 45 años atrás y tengo el mismo ánimo de ir y pelear por mi herencia. El territorio de Judá todavía no ha sido completamente conquistado, y de entre toda la tribu de Judá, el que sale como mandatario para hablar con Josué es Caleb. ¿Por qué cree? Porque era el que más ánimo tenía probablemente. Y bueno, vea, de entre los jóvenes no hay uno que tenga el liderazgo que tiene Caleb en este momento, ni el ánimo que tiene Caleb. Probablemente hay más fuertes, ¿no? Y más ágiles. Pero de entre toda la tribu de Judá, ni siquiera es de la tribu de los grandes de Judá, o sea, no es de las familias de los grandes de Judá, no viene Caleb de la línea mesiánica, pero es el que trae un fuego adentro de él mismo para echarle ganas a la lucha que todavía está enfrente. Y hay algo que debemos de tomar en cuenta para dimensionar el carácter y el corazón que tenía Caleb. Caleb estuvo activo durante estos 5 años de guerra. Él fue al frente, ¿no? Y él sí traía espada, lanza, escudo y demás para pelear. Obviamente su cuerpo sí tuvo pues un desgaste natural de estar 5 años peleando, pero su ánimo no le dejaba quedarse quieto y no le detenía en la batalla, no le detenía en su anhelo por tener la tierra que Dios le prometió. Él no estaba viendo sus limitaciones. Tenía limitaciones, sí, o sea, seguramente él sentía que estaba igual de fuerte que hace 40 años, pero tenga por seguro que su cuerpo no era el mismo, no podía ser el mismo, pero sabía que Dios, si Dios estaba con él, lo podía realizar. Y mire lo que pidió, vaya al versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí estamos viendo nuevamente el corazón de Caleb, porque Caleb no pidió cualquier cosa. Caleb pidió que le dejaran ir a pelear a la región de Hebrón. En la región de Hebrón moran los hijos de Anac, los anaseos. Y una pregunta válida: ¿y quiénes son los hijos de Anac, no? ¿Quiénes son estos anaseos? Mire, el nombre de Anac nos empieza a dejar ver qué tipo de gente es esta. Anac significa gigante o de cuello largo. Goliat era de los sobrevivientes de los hijos de Anac. En las batallas siempre hay quienes huyen, y probablemente sus ancestros huyeron de las batallas que se libraron en Hebrón y se fueron a refugiar en tierra de los filisteos. ¿Se acuerda cuánto medía Goliat? Más de 3 metros. Entonces la nación de Anac, los anaseos, son un pueblo, y probablemente son varias ciudades en la zona de las colinas de Hebrón, que
tienen una población que en promedio mide 3 metros de altura. Nos es increíblemente difícil dimensionar eso porque hay muy poquitas personas en la historia que, o sea, después de este tiempo, que han llegado a esas estaturas, ¿no? Rolo el Andante, un vikingo, probablemente andaba más o menos en ese rango. Le decían el andante porque no se podía subir a los caballos no lo podían, de tan grande que estaba, ¿no? Y por eso tenía que andar a pie. En Estados Unidos hubo a principios del siglo del siglo XX un hombre de esa estatura, también casi llegándole a los 3 metros. Eran cosas eran hombres impresionantes, ¿no? Pelear contra uno seguramente no era sencillo. Imagínese pelear contra un ejército de pura gente así, aparte con experiencia militar, porque pues los anaseos han defendido su tierra por un buen periodo de tiempo. Caleb pidió la misión más difícil a realizar en toda la tierra prometida. ¿Por qué? Porque iba a pelear contra personas pues aterrorizantes, con personas que de un golpe te mataban, ¿no? Y no estamos hablando de un garrotazo, o sea, de puños cerrados, si te acomodaban un buen golpe te podían matar. ¿Por qué? Porque la musculatura y la fuerza que tiene alguien de 3 metros, pues no es lo mismo que alguien de unos 70, unos 75, ni de 2 metros, ¿no? 1 metro de diferencia es mucho en cuanto a peso de los huesos, masa muscular y demás. Y este hombre de 85 años de edad pide la tarea más difícil a realizar. Quiere ir a pelear contra los enemigos más complicados. Fíjese, o sea, a mí me da emoción. Muchos a su edad dirían: yo ya no sirvo para nada, yo ya estoy nada más para ver televisión y desayunar, comer y cenar a gusto, disfrutar de mi retiro. Pero Caleb no. Caleb a sus 85 años de edad todavía quiere pelear, todavía quiere luchar por la herencia que Dios le prometió. Y hay algo bien importante a notar en la petición de Caleb. Él dijo: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él tenía presente que si Dios estaba con él y con sus familiares, no importaba cuántos gigantes tuviese enfrente, los iba a derrotar. Él sabía que la batalla no era suya, que esas fuerzas que él sentía en ese momento se las estaba dando Dios y que las tenía que utilizar. Mire, yo creo que de las muertes más bonitas que hay es sirviendo a Dios. Y me ha tocado conocer 2 casos de gente que murió en la línea, de gente que murió sirviendo al Señor hasta que ya no le dio su cuerpo. Uno murió después de predicar, se sentó, terminó el mensaje y haga de cuenta que se sentó allí y se sentía muy cansado, cerró los ojos, le dio un paro, no se dieron cuenta y ahí murió. Ahí se lo llevó el Señor. Otro, pues ya tenía más de 80 años y predicó hasta que
su cuerpo ya no pudo. Ellos entendían como Caleb que cada respiración que tenemos, cada fuerza que hay en nuestro interior, nos la ha dado Dios para servirle. Y Caleb pues estuvo dispuesto a esto, y mire lo que pasó en el versículo 13. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué nos dice el versículo 14? A mí me hubiera gustado que ahondaran más allí, pero pues Dios sabe por qué no nos dio esa acción, porque ha de haber sido una batalla épica entre los hijos de Judá y los anaseos, los gigantes de Anac. Pero por lo que dice el versículo 14 podemos entender que Caleb los venció, que Caleb acabó con todas esas naciones, derrotó a los temidos e impresionantes hijos de Anac. Y mire, no es sencillo hacerle frente a los gigantes, la verdad no lo es. Pero si tenemos fe, como la tuvo Caleb, y tenemos un corazón como el que tuvo Caleb, Dios nos puede usar para realizar grandes empresas. Es más cómodo sentarse en un sillón, es más cómodo dejar que la vida pase, sí, y al final de sus días puede decir, me la pasé bien, estuve a gusto, la vida fue buena. Pero creo que es infinitamente mejor una vida como la de Caleb. No fue una vida sencilla, no. Fue una vida en la que tuvo que echarle muchas ganas. Fue una vida de constante actividad. Pero solamente así, teniendo fe en Dios, confiando en Él y estando dispuestos a enfrentar a los gigantes, es que se nos recuerda como a Él en el pueblo de Dios. Hubo cientos de miles de guerreros de Israel. Del único del que se nos habla por nombre, aparte de Josué, es Caleb, porque fue el único que tuvo este corazón. Es más, mire, de los otros, bueno, sí sabemos los nombres de los otros espías, pero solamente aquellos que le dicen a Dios, Dios, yo quiero ir a lo más difícil, son los que acaban como Caleb siendo recordados. Y no es fácil decir, Dios, envíame a lo más difícil, pero pienso que es mejor a llevar una vida pasiva, a llevar una vida en la absoluta comodidad. Mire, yo creo que de las cosas más bonitas que hay es las palabras que le dio Gabriel a Daniel, diciéndole, tú eres conocido y amado en el cielo. Dios conoce a todos. ¿Por qué cree que Daniel era conocido? Dios conoce a todos, pero ¿por qué cree que conocían a Daniel? Porque Dios sabía
que a él le podía encargar las cosas difíciles y las iba a hacer, no le iba a sacar. ¿Usted cree que Caleb era amado en el reino de los cielos? Sí, ¿por qué? Porque también Dios sabía que le podía encargar las cosas difíciles. No va a ser fácil, o sea, téngalo en cuenta, o sea, Caleb no llevó una vida sencilla, pero Dios sabía. Imagínese lo que es tener esa confianza de parte de Dios, que Él sabe que si te encarga una carga difícil la puedes llevar. Es una bendición. Y yo prefiero esa vida, la verdad, a llevar una vida sentado y dejando que todo pase. Y cada uno de nosotros tiene que elegir qué tipo de vida quiere llevar. Podemos llevar una vida cómoda o podemos llevar una vida enfrentando gigantes. La cosa es que cuando llevamos una vida enfrentando gigantes como la llevó Caleb, pues sí vendrán los gigantes, pero los vamos a vencer a todos. Solamente necesitamos, como él, no dejar de confiar en Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos estos ejemplos y darnos estas palabras de ánimo, porque las necesitamos en este tiempo. No son tiempos fáciles los que vivimos. No es sencillo lo que vemos ni lo que hay a nuestro alrededor. Pero tú te agradas de aquel que llega y te dice: Señor, envíame con los gigantes. Señor, si tú me has dado fuerza, úsala para ir contra los gigantes. Tú te agradas de aquel que te dice: heme aquí, envíame a mí. Y yo te pido, Señor, que muevas el corazón de muchos hermanos míos para que te digan que están dispuestos, que quieren ir a luchar la batalla que hay el día de hoy, porque la hay. Y te decimos, Señor, aquí estamos, seguimos en pie. Ve tú con nosotros y envíanos a los gigantes, porque queremos ver tu mano. No va a ser nuestra habilidad, no va a ser nuestra fuerza, sino tu mano poderosa la que los va a derribar. Y vamos a ver tus promesas cumplirse. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sonría, hermano, y váyase animado. Y recuerde que el Señor es bueno, que el Señor está con nosotros. Siga teniendo una semana de bendición. Bendiga a otros, anime a otros. Mire, muchos necesitan ánimo, entonces de verdad anime a otros. Y nos vemos aquí el viernes a las 11, los que gusten venir a la oración. Y este viernes vamos a tener nuestra reunión con los jóvenes y sus papás. Es la última que yo voy a estar dando. Como mencionó mi papá la semana, el domingo, no es que se acaben las reuniones de jóvenes. Los jóvenes seguimos teniendo nuestras reuniones los viernes, pero pues yo voy a cerrar este ciclo de enseñanzas para jóvenes y sus padres sobre temas actuales. Entonces, si gusta venir, pues es muy, muy bienvenido, y nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 para nuestra reunión general. El Señor